Bienvenidos nuevamente a La Máscara de Virgilio. Me encanta tenerlos aquí nuevamente. Estoy muy emocionado por el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Como ustedes lo vieron en el título, es el legendario Doctor Doom. Lo que quiero hacer en este video es entregarles a ustedes la suficiente información sobre este personaje para que ustedes puedan entender a Victor Von Doom y al Doctor Doom, ¿cierto? Las dos caras de la moneda de este personaje. Entonces, vamos a hablar de uno de los personajes más legendarios de todos los cómics, realmente, y probablemente el más grande villano de toda la historia de Marvel Comics y un personaje favorito de este narrador. Entonces, si este tipo de contenido les gusta, les interesa, no se les olvide, denle like, sigan al canal y sí, espero les guste. Vamos. Entonces, vamos a dividir el análisis de este personaje en varios actos. Vamos a hacer 3 actos. El primero de ellos, vamos a hablar sobre la infancia de Doctor Doom. De dónde viene esa, podríamos llamarla, filosofía que tiene Víctor alrededor del poder, del conocimiento, de dónde sale y cuáles fueron los hechos y los acontecimientos que forjaron lo que hoy en día es Doctor Doom. La muerte de su madre, la muerte de su padre, cuando conquistó nuevamente a Latveria, sus 5 años en este monasterio aprendiendo sobre las artes místicas, forjando su armadura. Después nos vamos a mover cuando Doctor Doom, cuando Víctor realmente toma el nombre de Doctor Doom, vuelve a Latveria y la conquista y la convierte en la Latveria que todo amante de Marvel Comics conoce hoy en día. Para el tercer acto voy a tomar a Jonathan Hickman, voy a tomar algunas páginas de New Avengers, un What If que me parece que nos entrega un excelente vistazo a lo que realmente es Doctor Doom. Vamos a utilizar los cómics que salieron en el 2019 y por último vamos a terminar el análisis con Jonathan Hickman's Secret Wars, ¿cierto? El cómic con el que Marvel intentó hacer todo el reboot de su universo en el 2015. Y vamos a realmente ver cuál es la obsesión de Doctor Doom de caminar entre la divinidad, conquistar los cielos, conquistar el poder de Dios, pero por qué los peores aspectos de su humanidad son los que se arraigan y los que últimamente terminan por causar su caída. La razón por la que quiero hacer esto es porque Books of Doom narra la historia definitiva de Doom. Es la historia origen, ¿cierto? Año 1 de Doctor Doom. Y el resto, unidos con esta historia de origen, nos dan una visión muy clara de quién es Doctor Doom y por qué Doctor Doom es lo que es. Porque esta obsesión a conquistar lo divino, porque esta obsesión a conseguir poder ilimitado, convertirse en Dios, ¿cierto? Y porque los peores aspectos de su humanidad y no los mejores, los cuales se los voy a intentar mostrar, son los que se arraigan a esta obsesión por poder y conocimiento y hacen los que esas son la razón constante de su falla. Entonces, espero les guste y comencemos con el origen de Victor Von Doom. Uno de los personajes más importantes, si queremos entender quién es Victor Von Doom y el génesis de este personaje, es Cynthia Von Doom, su madre. Vamos a ver, primero me parece muy interesante la descripción de lo que narra Victor sobre su madre y lo que se muestra en la historia sobre su madre, porque hay un paralelo extremadamente interesante e importante entre lo que va a ser el supervillano y lo que vio como su ejemplo, como la persona en la que más admiraba, ¿cierto? En primer lugar, vamos a tener en cuenta estas dos cosas. La influencia de lo supernatural, de la magia que viene por parte de su madre, a la cual Doom atribuye su intelecto, ¿cierto? En las primeras páginas de Books of Doom, Victor habla sobre cómo
consiguió conciencia de sí mismo en el vientre de su madre. Realmente su padre nunca le creyó. Pero Víctor siempre estuvo consciente de que había fuerzas superiores en su concepción. Y estas, a consecuencia de lo que después vamos a ver, fueron los actos de Cynthia Von Doom al intentar proteger a su tribu gitana Romani, de la cual viene Víctor. Al comienzo de la historia, vemos a Cynthia hablando con su esposo Werner eh, sobre la condición de vida, el estilo de vida que la tribu romani está teniendo en Latveria, la manera tan austera y realmente pobre con la que viven, bajo el puño de hierro del barón de Latveria, esta figura dictatorial que controla con puño de hierro las poblaciones locales. Hay algo que quiero que le presten mucha atención y este va a ser un concepto clave para entender a Doom, el cual va a evolucionar, pero también se va a enquistar en su persona. La única manera de ganar seguridad, estabilidad y prosperidad es a través del poder. Y el poder solo se gana a través del conocimiento. Y el precio de ganar este poder, el precio que tiene este conocimiento, lo cual viene de las advertencias del padre de Doom, en el que le dice a Cynthia como, ok, usted tiene toda la razón, podríamos tener un mejor estilo de vida, pero este no es el poder que deberíamos estar buscando, que tú deberías estar buscando. Y este concepto de solo a través de poder, ¿cierto? El poder sobre el dominio de las personas, del mundo a mi alrededor, es la única manera en la que yo puedo generar estabilidad y prosperidad. Es algo que Doom va a reflejar a través de los 6 tomos de Books of Doom. Esto, y como lo dije anteriormente, el conocimiento. Y algo que quiero que tengan en cuenta es que, a diferencia de otros personajes como Spider-Man, Magneto, Cíclope, pueden poner el 80% de Marvel Comics en esta parte. Los inicios, estos años formativos de Doom, de hecho fueron bastante felices. Él mismo habla sobre lo amorosa que era su madre. Su padre, si bien un hombre común y corriente, era un buen hombre. Se preocupaban por su enseñanza, porque estuviera bien, porque tuviera una buena infancia, eran buenos padres. Y esto es algo que Doom refleja. Habla sobre el amor que sentía en los brazos de su madre, tal como cualquier otro niño quisiera o debería sentirlo. Un detalle muy importante, y es el comienzo entre el camino de Doctor Doom, entre lo mundano, entre lo natural y lo supernatural, es que desde pequeño recuerda la frialdad, el frío que sentía en las manos de su madre. No importaba la cantidad de amor que su madre le transmitía, su toque siempre era gélido. Y esto es algo que le queda muy marcado a Doom. No solo desde la curiosidad, sino también desde este entendimiento de que hay algo que marca a Doctor Doom desde el principio, que lo separa del resto de la humanidad. No es solo su intelecto, es algo más. Lo primero que comenzamos a ver de Doom en sus años más formativos es la curiosidad con la que toma las prácticas místicas de su madre. Durante su infancia, Doctor Doom se da cuenta que Cynthia realmente está metida con fuerzas oscuras. Y es este conocimiento la que empodera a Cynthia, la que hace que ésta sea una figura temida, pero también reverenciada dentro de su comunidad. Por diferentes circunstancias, lo que Cynthia decide hacer es que, tal y como se lo dijo a su esposo, es que con poder podrían tener un mejor estilo de vida, podrían sacarse el yugo del varón de Latveria del cuello, podrían vivir en libertad, tal vez podrían darle una vida más próspera a Víctor. Y decide comenzar a tener tratos con fuerzas místicas, con entidades demoníacas, las cuales después se irán a revelar y nos van a mostrar la verdadera maldición, lo que podríamos llamar la cruz que siempre va a cargar Víctor.
Entonces Cynthia decide utilizar este poder que recién encuentra, poder el cual Víctor ha estado observando durante años, ha estado memorizando durante años, para intentar destruir al varón y a las fuerzas militares que están oprimiendo a las comunidades romani de la región, en especial la de Cynthia. Sin embargo, aquí la madre de Víctor le da su primera enseñanza, su primer gran enseñanza. La ecuación no es simplemente poder es igual a seguridad, es conocimiento es igual a poder, es igual a seguridad. El poder sin el conocimiento de cómo utilizarlo es salvaje, es peligroso, puede traer consecuencias posteriormente imprevistas. El ritual que hace Cynthia, y honestamente yo les sugiero que se lean estos libros, Book of Doom, el precio que ella paga, uno sin saberlo, es, es la vida de todos los niños de su comunidad romani. Utiliza el alma de estos niños para alimentar los poderes con los que empieza a atacar a estas fuerzas militares de Latveria. E incluso mientras se muestra cómo Cynthia ataca a los hombres bajo el mando del varón, el mismo Víctor reflexiona sobre en lo cierto que estaba su padre. En tanto y cuando Cynthia no tenía ni idea de los poderes que estaba comenzando a manipular, no tenía idea del precio, que realmente el precio por el futuro de su tribu, irónicamente, iba a ser el futuro de su tribu. Entonces, manipulada por un demonio, realmente Cynthia es utilizada como un peón, y es utilizada como un peón en un juego mucho más grande, de la cual ella no tenía ningún tipo de conocimiento, no tenía la capacidad de entender. Entonces esto le muestra a Víctor que para blandir poder es necesario conocer, es necesario el conocimiento, es necesario el entendimiento de dónde viene el poder, de cuáles son las consecuencias de blandir este poder y cuáles son las consecuencias de utilizarlo sin pensarlo dos veces. Entonces, esta podríamos encapsularlo en una fórmula nuevamente. Conocimiento es igual poder, es igual estabilidad. Es realmente la enseñanza más importante que su madre le imparte y es la enseñanza en la cual Víctor fundamenta toda su filosofía personal. Es la razón por la que Víctor hace lo que hace, es el motivante. Y la segunda enseñanza que dejan los actos de su madre, la cual posteriormente al ataque es cazada y asesinada, es la crueldad y el caos que viene de la ignorancia. Víctor refleja en el miedo y en el odio de las palabras de personas a las cuales Cynthia consideraba como amigos en su propio funeral, ¿cierto? Cuando están enterrando a su madre, Víctor no puede evitar entender y ver en los rostros de personas con las que se había criado el odio que viene de la ignorancia, que viene del miedo. Todo esto consecuencia de la falta de entendimiento, de la falta de conocimiento. Después del funeral de su madre, Tom comienza a entender varias cosas. En primer lugar, que él no es una persona común y corriente. La capacidad de entendimiento, la capacidad de razonamiento de Doom está tan por encima del promedio que empieza a ver a sus pares con un sentido de desprecio, no necesariamente de displicencia. Este desprecio no nace de la displicencia, pero sí nace de esta frustración de no tener un intelecto con el cual compartir. Él realmente es la persona más capaz, más inteligente nuevamente entre los suyos. Eso realmente hace que se aísle. Sin embargo, Brubaker hace algo que me parece fascinante, y es que a lo largo de la historia es casi como si el mundo estuviera rogándole a Doom que se acercara también un poco a su lado más humano,
Las personas que hayan leído por bastante tiempo a los Cuatro Fantásticos, en especial a los personajes de Reed Richards y Doom, tal vez van a captar esta semilla que está poniendo Brubaker en el primer tomo. Es casi como si el mundo le estuviera pidiendo a Doom que se acercara a su humanidad, que dejara ese corazón tan frío, ese corazón tan distante, distante por el intelecto tan monstruoso que él mismo tenía. Con estos momentos, por ejemplo, algo tan simple como estar jugando en el río a los 11 años con la persona que sería, digamos, el interés amoroso de Doom a lo largo de esta historia, una muchacha llamada Valeria. Y el mismo Doom refleja sobre lo único que quería a sus tiernos 11 años era crecer y casarse con Valeria. Reflexionaba sobre lo simple, sobre esa belleza simplista que traía una vida así, tener una esposa, un esposo, familia, hijos, y sobre cómo esta simpleza casi que se le siente a Doom con nostalgia, ¿cierto? Casi como si supiera que una vida común y corriente es una vida que puede traer prosperidad, que puede traer orden, que puede traer poder de otra manera. El tono de Doom es casi como el de un hombre que extraña algo que nunca tuvo. Más adelante vamos a ver que realmente sucedió con esta oportunidad que el mundo le estaba dando a Doom de asentar cabeza y tal vez ser una persona más común y corriente, no inclinarse tanto a la prodigiosidad con la que se había formado. Sin embargo, en este paralelo que va a estar en el centro de la narrativa de Doom, entre lo humano y lo monstruoso, la vida también le da otro recordatorio. La esposa del varón había caído enferma por cáncer, si no estoy equivocado, y su padre era el médico local. Los hombres del varón se lo llevan para intentar salvar a su esposa. Al final, Warren no es capaz de salvar a la esposa y él entiende las consecuencias de esto. Nuevamente, la falta de conocimiento es la ausencia de poder y la ausencia de poder es la ausencia de estabilidad y orden. Cuando Werner, el padre de Víctor, no consigue salvar a la esposa del varón, tienen que huir, se ven obligados a huir. Su papá sabe que el varón lo va a culpar por la muerte de su esposa, entonces se lleva a Víctor eh, a huir de la persecución del varón, de la ira del varón. Esta escena culmina en uno de los paneles más, tal vez más crudos de de toda esta historia, en la que Víctor se encuentra incapaz de salirse de los brazos de su padre. Su padre está medio muerto, casi que congelado, y Víctor gritando porque su papá lo suelte. Este es uno de los recordatorios que marcó la vida de Víctor Von Doom, las consecuencias de no tener poder. Luego de que el padre de Víctor y el propio Víctor por poco murieran congelados en la montaña, son rescatados por su tribu y aquí es donde el padre de Víctor muere. Los hombres del varón se lo llevan y dejan a un joven Víctor lleno de amargura, lleno de odio. Y me parece, y espero que ustedes comiencen a entender esta lección, la cual va a ser martillada en la cabeza de Víctor una y otra vez, va a ser de manera constante. Y y son las consecuencias de la falta de poder. Esto es lo que va a comenzar a atormentar a Víctor. Primero la muerte de su madre, después la muerte de su padre y su impotencia al ver cómo los hombres del varón se llevaban su cuerpo. No lo habían siquiera podido llorar cuando los hombres del varón ya se lo habían llevado. Víctor reflexiona sobre lo que el varón iba a hacer con el cuerpo, ¿cierto? Nuevamente, la consecuencia de no tener poder y la impotencia que sentía Víctor. Esto es algo que quiero que ustedes entiendan. Estos primeros tomos de Books of Doom están caracterizados por la impotencia que Víctor tiene, ya que a pesar de su
vasto intelecto, de todas sus capacidades, siempre va a estar impotente a la hora de proteger, a la hora de obtener lo que él realmente quiere. Es casi como si estuviera a la deriva y estuviera perdido. Y es aquí donde toda esta impotencia, toda esta frustración llega al punto de ebullición. Eh, Luego de la muerte de su padre, lo que comienza a hacer Víctor es que comienza a no solo recordar los rituales y las prácticas de su madre, empieza a meterse de lleno en el estudio no solo de las artes místicas, sino de las artes de la ciencia. Y comienza su característico poder, y es el de combinar la ciencia con la magia, algo que es prácticamente único al nivel al que Doctor Doom lo puede hacer. Esto, nuevamente, para quitarse la impotencia de encima. Y con esto, con estas nuevas capacidades, con estas nuevas habilidades, no solo comienza a estudiar lo que realmente pasó con su madre, sino que comienza a luchar contra los hombres del varón. Empieza de hecho a rechazar las fuerzas del varón, empieza a derrotarlas en combate y se vuelve el líder de facto de su tribu. Se vuelve un líder paramilitar. Y llega la fatídica noche en la que yo siempre he considerado que este es el momento en el que Víctor Von Doom es concebido en el alma y en la mente de Víctor. Según la historia, Víctor, reflexionando sobre su frustración, sobre lo lento que iba este avance contra el varón, se encuentra con un cazarrecompensas en la montaña. Dentro de su frustración, dentro de su enojo, sin ningún tipo de arma, nuevamente impotente al defenderse, lo que hace es que mata a este cazarrecompensas con sus propias manos. Y Von Doom refleja sobre este acto, sobre lo miserable que es realmente quitar un alma humana, matar a una persona de manera tan simple, de manera tan carnal. Refleja en lo sorprendido que se encontró al darse cuenta de lo mucho que se demoraba matar a alguien por ahorcamiento, sobre lo poco que sintió luego de que vio cómo la vida se le escapaba de los ojos a su enemigo. Esto hace que haya un quiebre en el alma y en la mente de Doom. Se da cuenta que no simplemente fue el hecho de asesinar con sus propias manos, ya no era con sus poderes mágicos, ya no era con sus herramientas tecnológicas, que tal vez hacían que el acto fuera un poco más descarnado, un poco más deshumanizado. Al haber asesinado a esta persona con sus propias manos, hizo que Doom se diera cuenta de la naturaleza monstruosa que tenía por dentro. Y esto hace que él quiera abandonar su familia, su tribu, y lo quiera abandonar todo. Y en el segundo acto vamos a comenzar a estudiar la oportunidad que Doom toma al irse a los Estados Unidos, al conocer a Richards y la subsecuente caída de Víctor y el ascenso de Doctor Doom. Antes de comenzar el segundo acto, quiero de pronto hacer una corta recapitulación en donde se encuentra Víctor en este momento, siendo un adolescente apenas llegando a la adultez, con todo el trauma y con todo el dolor que ha sufrido, el asesinato de su madre, haberse dado cuenta de lo realmente las fuerzas místicas, la muerte de su padre, la injusticia de la muerte de su padre, el efecto que causa en la mente de Víctor. Víctor en este momento ya no es un niño, ya no es un adulto, es una persona fría, es una persona aislada, es una persona cruel, es una persona que, aunque enmascara es su dolor, ¿cierto? Las acciones que toma al aislarse completamente de su tribu, al aislarse de Valeria, que es tal vez este único recordatorio que él tiene sobre la vida, sobre el amor, sobre su conexión con su humanidad.
Y luego del cambio que tiene, luego de haber asesinado a sangre fría a este cazarrecompensas, aunque para ser completamente sinceros, yo creo que cualquiera de nosotros se hubiera por lo menos intentado defender, fue el acto de la crueldad con la que mató a este cazarrecompensas. Vuelve, vuelvo y lo repito, el mismo Doctor Doom lo reflexiona, la manera en la que apretó la tráquea de este hombre por minutos, minutos después de que hubiera muerto, intentando ver un cambio, algo distinto entre una persona viva y una persona muerta. Todo esto destruye psicológicamente a Víctor. Y es en este momento en el que está prácticamente tirado en el piso, mirando, observando sus manos, en el que la vida le presenta lo que él considera una oportunidad de escape, una oportunidad de escapar de su dolor, de su trauma, de todos los horrores que han marcado su vida hasta este momento. Un general de los Estados Unidos viaja a Latveria y le ofrece a Víctor la oportunidad de no solo estudiar en América, escapar de Latveria, escapar de lo, podríamos incluso llamarlo primitivo, de esta pobreza extrema, de esta miseria en la que vive Víctor, y lo presenta como una manera en la que Víctor pueda desarrollar a totalidad sus talentos. Y Víctor incluso me parece bastante curioso que reflexiona al respecto. Mientras observa sus manos, el diálogo nos dice: otro día habría pedido más. El precio por haberme llevado a los Estados Unidos hubiera sido mucho más alto, pero yo lo único que quería hacer era escapar. Lo único que quería era dejar este dolor atrás. Entonces acá viene este relato en el que Víctor comienza cada vez más a desligarse de su humanidad. Él entiende perfectamente lo que el ejército de los Estados Unidos está buscando de él: aprovechar su genio, aprovechar su intelecto, para utilizarlo seguramente para armamento extremadamente avanzado. Víctor lo sabe. Víctor sabe que su intelecto es su pasaporte, es su llave para conquistar el mundo. Y en su dolor lo acepta. Y de hecho, por un tiempo, Víctor realmente escapa de los horrores y de esos pecados que dejó abandonados en Latveria. Se dedica completamente al estudio, se dedica completamente a absorber lo que él llama los lujos del imperio americano, todo el conocimiento, toda la tecnología a la que antes él no tenía acceso, que no podía ni siquiera soñar y concebir. Acá tiene un acceso absoluto a ella, y su intelecto le permite tener esta moneda de cambio. Absorbe absolutamente todo lo que la educación americana al más grande nivel puede ofrecerle, lo que los proyectos militares en los que está participando, entre literalmente clases, la razón por la que está aquí, le ofrecen. Y es aquí donde Víctor conoce a Reed Richards. E incluso Doom reconoce el intelecto superior de Reed Richards. Dice que ha encontrado a un igual, intelectualmente hablando. Esto me parece, como nota aparte, bastante curioso, porque todos los que hemos leído a Doom, todos los que hemos leído a los Cuatro Fantásticos, sabemos que Doom se la pasa constantemente insultando el intelecto de Richards. Constantemente está diciendo: no, yo, Doctor Doom, soy el que posee el intelecto superior. Reed Richards es simplemente una copia barata, un segundo mediocre. Acá simplemente continuamos viendo el desapego que tiene Doom, el desinterés que tiene Doom por la vida mundana de las otras personas. Ignora completamente el aspecto social que provee un espacio de universidad, hacer amigos, experimentar. Y vemos algo bastante interesante que quiero que ustedes tomen en cuenta. Hay un panel en el segundo libro de Book of Dooms donde se ve la máquina que más adelante Víctor va a utilizar para tratar de acceder a el plano donde él cree que está atrapada el alma de su madre. Está comenzando a caer en este ciclo vicioso de creer que él es capaz, donde otras personas fallaron, él es capaz de triunfar. Él está comenzando a caer en el mismo error en el que cayó su madre: jugar con poderes que él realmente no entiende. Su ego y su soberbia lo están llevando
a cometer los errores que condenaron a su madre. Y en este fatídico día, y espero que ustedes están tan emocionados como yo lo estoy cuando estaba leyendo esta parte del cómic, es donde Doom tiene el accidente que lo deja marcado de por vida, destroza su cara y se encuentra con la misma realización que condenó el arma de su madre. Se encuentra frente a frente con el demonio Mephisto. Para los que de pronto no están familiarizados con esa parte de Marvel Comics, Mephisto es esencialmente el diablo en Marvel. Y es la persona a la que Cynthia, su madre, le vendió su alma por poder para tratar de destruir al varón de Latveria. Víctor se da cuenta lo pequeño que es no solo la existencia humana, sino su propia existencia en el gran tablero del cosmos. Se encuentra con poderes que jamás se había imaginado. Y es en este momento en el que la máquina explota. Y con este accidente, el futuro en América de Victor Von Doom termina. Victor Von Doom queda completamente traumatizado por la experiencia. Puede sentir las llamas del infierno en las cicatrices, en las quemaduras que destruyeron su rostro. Y utiliza esta oportunidad completamente roto, completamente derrotado para huir de los Estados Unidos. La mayoría de las personas considera que esta es la muerte metafórica de Victor Von Doom y el nacimiento de Doctor Doom. Realmente la manera en la que está narrada no es un renacimiento como el de un ave fénix que muere y renace de sus cenizas nuevamente. Es más una muerte agonizando, lenta, tortuosa, literalmente torturado por Mephisto cada vez que cierra los ojos, viendo cómo el alma de su madre es torturada y consumida en las llamas del infierno. Víctor está completamente roto, está completamente derrotado, destruido. En este momento lo único que Víctor quiere hacer es básicamente ahogarse en su propia miseria. Es aquí, y es algo que me fascina de este libro, es como si la vida le intentara cada vez más, con más desesperación, hacerle entender a Víctor que su humanidad es realmente el único camino hacia su redención. Es abrazando su lado humano, es reconociendo ese lado de él que dejó enterrado en Latveria, lo que realmente puede salvarlo. Es en este momento cuando Víctor, huyendo de los agentes soviéticos y de los Estados Unidos, porque sí, Rusia también busca básicamente secuestrar a Doom para explotar sus talentos, se encuentra con Valeria. Realmente Valeria lo encuentra. Y en este momento Víctor abraza esta vida, se permite ser vulnerable con Valeria, se permite sentir intimidad, sentir amor, sentir felicidad, algo que hasta el momento no se le había permitido a Víctor por las circunstancias de las cuales ya hemos hablado. Víctor se permite ser feliz. Pero vemos, y aquí es cuando yo digo que es la muerte lenta y agonizante de Víctor, porque no es un evento inmediato. Es más, estos últimos espasmos de la humanidad de Víctor, en los cuales él y Valeria son atacados por agentes soviéticos, y el agente soviético le recuerda a Víctor que yo estoy esperando a que usted tenga algo por lo que vivir, y yo le traje a Valeria. Ahora usted se va a venir conmigo, ahora usted va a prestarle su genio a la Unión Soviética. Ahí es cuando Doom, no diría que se despierta, pero se hunde cada vez más en esta noción de que él no tiene permitido, de que sería algo innoble mezclarse con la mundanidad del mundo, mezclarse con las experiencias banales del amor, de la conexión humana. Después de derrotar a los agentes soviéticos, Victor Von Doom deja a Valeria, y la deja precisamente porque él considera que su destino está reservado para cosas muchísimo más grandes y que es imposible de que Valeria entienda. Esta, yo creo, es la verdadera muerte de Victor Von Doom. Valeria representa la humanidad que se está perdiendo, la humanidad que está intentando desesperadamente recordarle a Víctor: hey, yo estoy aquí, no me olvide, yo soy la única conexión que usted tiene con el hombre que usted se supone tiene que ser. Lo que no tiene Víctor y lo que
Víctor siempre odió en Richards. Esta conexión familiar, esta conexión de amor, amigos, un amante, una pareja, una compañera. Esto es lo que le está tratando de recordar Valeria metafóricamente a Víctor. Y es por esto, en la siguiente escena, que yo pienso que Brubaker es un escritor tan maravilloso. A Víctor se le presentan las dos opciones: quedarse con Valeria o perseguir el poder místico que se encuentra en un templo en Tibet. Para los que ya conocen la historia, ya saben exactamente lo que va a pasar. Es en este templo donde va a nacer Doctor Doom. Pero se le presenta la alternativa entre mantenerse humano o convertirse completamente en este monstruo. Y Víctor, creyendo que es la única opción que tiene, nuevamente volviendo al principio de la historia, creyendo, creyendo que él mismo es diferente, es único, está separado del resto del mundo, abandona a Valeria y comienza su viaje a este templo, eh, muy reflejando mucho la historia de origen de Doctor Strange. Y para los propósitos de este video, quiero resumir esta parte de la historia en tres componentes principales. Víctor Von Doom efectivamente llega al templo de Tíbet y se le presenta un ambiente donde él puede comenzar a explotar y a explorar sus talentos como científico y como místico sin ningún tipo de traba. Se convierte en el líder de estos monjes que lo reverencian como esta figura casi mesiánica. La segunda parte que quiero resaltar de este pedazo de la historia es que estos son aproximadamente 5 años luego de que Víctor abandona a Valeria y de que abandona los Estados Unidos. 5 años han pasado, Víctor está completamente enclaustrado en este templo, todavía está siendo torturado por las imágenes de su madre, ardiendo en el infierno. Y llega un punto en la historia en la que a través de monitores que le había puesto para monitorear los distintos sucesos, qué es lo que estaba pasando en el mundo, realmente para no separarse completamente del mundo que él ya tenía planeado conquistar, se encuentra con Reed Richards en una entrevista en la televisión. Y me encanta el paralelo que Brubaker hace, en la que se ve a Reed Richards brillante, carismático, siendo una figura de autoridad, siendo una figura de conocimiento, siendo una fuerza positiva en el mundo, y el resentimiento y el odio de Doom, en el que se ve en primer plano su cara todavía vendada. Este es el segundo punto que quiero tocar, porque se comienzan a hacer los paralelos que se van a volver fundamentales, no solo para la personalidad de Víctor, sino para la persona, para el alter ego, que es Víctor Von Doom. Es en este templo donde Doom realmente nace. Víctor construye su icónica armadura y utiliza la máscara todavía ardiendo para destruir completamente su cara, para destruir ese lazo que todavía tiene con la humanidad y para moverse de ahora en adelante como Doctor Doom. Y nuevamente lo digo, yo sé que ya voy casi 40 minutos, entonces si todavía están aquí, me encanta y ojalá lo estén disfrutando. Es aquí donde realmente nace Doctor Doom. Es cuando destruye su lazo con la humanidad y se compromete completamente a ser el tirano de la Latveria. Víctor Von Doom deja de existir. Doctor Doom es lo único que queda. Para hacer una pequeña recapitulación, desde su infancia, desde la muerte de su madre, la muerte de su padre, su escape de Latveria, su llegada a Estados Unidos, su encuentro con Reed Richards, el fatídico accidente donde destruye su rostro y se da cuenta del francamente horripilante destino del alma de su madre en manos de Mephisto, podemos ver a Doctor Doom de una manera muchísima más humana. Doctor Doom no es simplemente este tirano ególatra, megalomaníaco, obsesionado con el poder simplemente porque soy malo. Es moldeado por la tragedia y por el dolor que han marcado cada paso de su camino, ya sea por las circunstancias externas o por sus propios errores. Sin embargo, me acabo de dar cuenta que llevo casi 40 minutos en esto y apenas voy en la página 13.
y todavía quiero tocar la parte más importante del personaje. Entonces creo que voy a dividir, voy a terminar aquí con el nacimiento de Doctor Doom. Y en el siguiente video, que va a estar prácticamente listo para cuando salga este, vamos a saltarnos en el tiempo y vamos a tratar 3 cómics. Vamos a tocar el What If de la Secret Wars original, en el que Doctor Doom se queda con el poder del Beyonder. En el video les voy a contar por qué pienso que es importante. Vamos a tocar brevemente Avengers y New Avengers número 23, específicamente la conversación que Namor tiene con Doom sobre la naturaleza del poder. Y vamos a saltar a Secret Wars, el fallido reboot de Marvel en el 2015, y lo que Hickman hace con el personaje. Y la faceta de Doom que nos muestra en. Y a final de cuentas, la gran falla y el gran fracaso que siempre va a marcar a Doom. Espero este video les haya gustado. Espero que se hayan quedado hasta el final. No se les olvide, denle like, comenten, sigan al canal. Este es un proyecto que de verdad me tiene muy emocionado y si les gusta, su apoyo significaría todo para mí. Entonces, estén pendientes, parte 2 de Doctor Doom y nos vemos en el siguiente video. Chao.